Buenas noches, buenas noches, Pedro Varela. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Pues nada, acabamos de hablar con Anglada y nos ha contado la historia esta de la tentativa de homicidio contra su persona y la verdad es que todavía no salimos de nuestro asombro. Increíble. Increíble. Oye, Pedro, lo ocurrido en París, ¿se ha dicho todo? Desde la perspectiva de la oficialidad. Ya sabemos que unos supuestos integristas entraron en la redacción. Todos esos detalles los sabemos. Pero, ¿qué ha podido ocurrir extramuro de lo que oficialmente nos ha sido contado, Pedro, según tú? Hombre, yo creo que aquí el análisis es doble. Por un lado, la hipocresía de los poderes occidentales. Se han reunido en París 50 autoridades de los estados europeos, pero uno se pregunta cuántas autoridades de esos estados habían en Madrid tras los atentados contra 200 trabajadores españoles en el tren, ¿verdad? Cierto. Eso lo primero. Y luego, pues claro, Francia no deja de ser parte de Occidente, ha participado en guerras ofensivas contra el mundo musulmán, eso es cierto. Ha armado a los ejércitos que tenían que combatir en Siria contra Assad. Muchas de esas armas han acabado en manos de los yihadistas que ahora se encuentran en Francia combatiendo contra la población francesa. Francia no puede olvidar su papel en la creación del Estado de Israel, que fue desde 1948 el Estado que ha maltratado y torturado al pueblo palestino, ¿verdad? Ni en la creación del Estado Islámico. Efectivamente. Entonces aquí la cuestión está, cuando se inicia la filosofía de la guerra, caen bombas, y cuando caen bombas hay víctimas. Es decir, uno no puede intentar iniciar una guerra mundial en la que estamos desde el año 48 con las diversas guerras árabe-israelíes, la llamada guerra de civilizaciones y la guerra contra el terrorismo actual que llaman ellos, tirar bombas contra los demás y pensar que no te van a caer a ti nunca las bombas. Es decir, tú puedes tirar piedras a los cristales de la casa de tu vecino un día, dos, tres, varias semanas, pero antes o después tu vecino te va a volver a tirar piedras a ti, a tu cristal y a tu casa, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que uno ve en este análisis de la situación. El siguiente punto es decir, estos mismos que defienden ahora libertad de expresión para el Charlie Hebdo, una revista anarquista de la extrema izquierda, repugnante, todo hay que decirlo, porque se metía contra la fe de los cristianos, los católicos, los musulmanes, sí, contra todo lo que era valioso para los franceses, la policía, el ejército, el Estado, la patria. Ha publicado chistes indecorosos del Papa sodomizando a otros, sí, y, en fin, cosas impresentables. Pero es evidente que uno siente, lógicamente, la compasión por las familias de las víctimas. Eso es aparte. Son enemigos políticos, digámoslo claro, porque son enemigos políticos de la cristiandad, de la fe, de la nación y de la libertad de expresión de esta que ellos ahora defienden de una forma tan palmaria. Sí. Porque este mismo director de Charlie Hebdo fue el que exigió en los tribunales una multa de 60 y pico mil euros al historiador revisionista Vincent Reynard, que ha estado en prisión unos años, ¿verdad? Entonces, aquí la libertad de expresión es solo para unos, no para todos. Claro. Un tercer factor de hipocresía, ¿verdad? Entonces, esta gente ha estado haciendo lo que ha querido con la revista, que además iba mal, que no funcionaba, y ha habido unos musulmanes, aparentemente musulmanes, que han dicho, pues ahora vamos a hacer justicia nosotros. No es defendible, no puede uno defender el terrorismo musulmán porque es la respuesta al terrorismo americano o al terrorismo israelí o al terrorismo sionista o al terrorismo de los cristianos o lo que quieran. Eso no es defendible. Pero es comprensible que ellos quieran tirar a piedras a nuestros cristales porque llevamos 50 años tirando piedras a los suyos, ¿verdad? O sea, una de ponerse siempre que pueda en el papel de los demás. Oye, pero Pedro, esos 50 políticos que han desfilado por París son los que nos han montado la sociedad multicultural y multirracial que estamos ahora viviendo en nuestras ciudades. Es decir, en Francia hay 13 millones de inmigrantes de color no europeos. Sí. 13 millones. Es el doble de la población de toda Cataluña, o el doble de la población de Dinamarca, 2 veces y media la población de Dinamarca, ¿verdad? Sí. De los cuales como mínimo 7 millones son musulmanes convencidos. Han creado la sociedad multicultural sin preguntar a la población autóctona, y ahora es la población autóctona la que tiene que pagar el pato, porque son los trabajadores, los obreros, la gente sencilla, la que vive en los barrios, en los banlieues,
con esta población inmigrante, ¿verdad? Y como decía Spengler, las culturas pueden juntarse pero no se fusionan, y ese es el caso. Tenemos en Europa ya ahora un Nueva York con muchas culturas, muchas nacionalidades. En muchos de sus casos no conocen la lengua y no quieren conocerla. Ha habido colegios en Francia, no se han enseñado tanto en las televisiones, en los que los niños se negaban al minuto de silencio, porque se sentían más unidos a los terroristas que han perpetrado el ataque y a sus lugares de origen que no a la nación que les ha acogido. Es decir, la sociedad multicultural y multirracial que han impuesto los demócratas de tinte liberal de nuestros días es un fracaso. Y es un fracaso que veníamos advirtiendo nosotros hace 40 años, pero ahora la realidad que es tozuda se impone y les está demostrando que es un fracaso, ¿verdad? Entonces, ese es otro de los temas importantes, pero... Oye, además, ¿y dónde vamos, Pedro, con una población, la española, resuelta a seguir votando a los mismos? Esto sí, ahora sí, con el aditivo de Podemos en el caso español. ¿Dónde vamos? Bueno, el problema es que España, lamentablemente, me gustaría decir otra cosa, no es una población especialmente culta. Las estadísticas dicen que los españoles no leen, o leen muy poco, y normalmente pues leen los premios Planeta, los premios San Jordi, los premios de las grandes novelas, pero no es una población especialmente cultivada, ¿no? Entonces, de esta forma estamos más fácilmente en manos de los creadores de opinión. Y los que crean la opinión, pues la crean con los medios de comunicación que publican, de hecho, las noticias publicadas, no la opinión pública, ¿no? Yo creo que Podemos es la respuesta de la población española a los partidos del sistema que les ha decepcionado. Pero como no hay otra cosa, pues se apuntan a Podemos, que es lo que hay como alternativa de protesta. Podemos, evidentemente, como sabes tú, como sé yo, puede ser un desastre si esta gente llega al poder, porque son gente de la extrema izquierda, stalinistas, chavistas a la venezolana, que lo que van a imponer es un estado de represión contra los contrarios, como pretendían los anarquistas de Charlie Hebdo también, ¿no? Sí. Que querían perseguir en portada a Marine Le Pen, diciendo que la solución, ¿qué haremos con el Front Nacional? Dice, la solución está la prohibición. Esto los demócratas de Charlie Hebdo, que ahora son venerados por todo el mundo, ¿verdad? El otro día vi un chiste en un periódico británico donde salía un francés de los que embarcaron en junio de 1944, lo del desembarco de Normandía, que si hubiese tenido la posibilidad de conocer el estado de su país 70 años más tarde, se hubiese dado la vuelta y hubiese en la misma embarcación hubiese puesto rumbo al Reino Unido. Sí, yo vi un chiste muy parecido en el que se veía a dos británicos, ancianos, rubitos, viejecitos, diciendo qué bien que en su día luchamos contra los alemanes, si no hoy en día nuestro país estaría invadido por extranjeros. Y a sus alrededores se ve un cartero negro, un policía hindú, uno de la tienda pakistaní. O sea, realmente la realidad de Londres es que ya no hay británicos de pura cepa, no es la mayoría, y en 20 años no habrá británicos en Londres, lo mismo que en París. Entonces, realmente, aquella Segunda Guerra Mundial fue una derrota mundial, como dice el autor mexicano Salvador Borrego. ¿Podemos estar hablando del mayor holocausto contra la raza blanca que se haya conocido a lo largo de la historia de la humanidad? Podemos hablarlo porque realmente se trata de la gran sustitución. Es decir, se está, en nombre de la libertad de expresión, del buenismo, de la multiculturalidad, de un invento de ingeniería social y demográfica, se está sustituyendo a la población autóctona. ¿Y a quién le interesa esta reversión demográfica, Pedro? ¿A qué se debe? ¿A quién le interesa? Ante todo, ¿a quién le evidente interesa? Aquellos que quieren una sociedad multicultural sin carácter y sin espina dorsal, fácilmente dominable. ¿Y por qué es tan peligrosa? Los ingenieros sociales saben que una población mestiza es mucho más dominable, es mucho más voluble, tiene menos carácter y menos personalidad. Una nación homogénea, como era España hasta no hace tanto tiempo, puede decirle a un país extranjero o a un poder extranjero, pues por aquí no pasamos y hacemos frente. Pero una nación o un país o una ciudad donde hay 40 o 50 nacionales diferentes que no se entienden entre sí y que no tienen prácticamente en común más que ser seres humanos, lo cual ya es bastante, pues lógicamente no puede enfrentarse a nada, ¿no? ¿Y crees que esto, ese es el gran problema. Pedro, es inevitable todo esto o alguien será capaz de evitarlo?
Todo es evitable. En la naturaleza el pesimismo, creo que lo había comentado en alguna ocasión, no existe. Es decir, no hay pesimismo ni optimismo. Hay el que actúa y el que no actúa. El que está todo el día quejándose de que las cosas van mal, sentado desde el sofá. Pesimismo de la razón hay que tener. Pone manos a la obra. Pesimismo de la razón, pero entusiasmo en la voluntad de hacer las cosas. Efectivamente, hay que tener entusiasmo. Hay que ser un pensador marxista, Gramsci. No hay que ser un suicida, un optimista suicida. Hay que ser realistas y ver en qué situación nos encontramos. Pero hay que primero invertir el tiempo y la energía suficiente para ser los mejores, es decir, tenemos que ser los mejores, y una vez somos los mejores en todos los ámbitos, los más formados, los más cultivados, los más capaces, los más activos, los mejor organizados, los más disciplinados, entonces decir, bueno, ¿qué se puede hacer en esta situación? Y plantar batalla cultural, ideológica y humana. Tenemos tiempo todavía, tienen tiempo los franceses con 12 millones, tú lo has explicado, de inmigrantes de origen subsahariano. ¿Nos queda tiempo, Pedro? Tiempo queda. Mientras haya un solo francés vivo, un solo galo con la energía suficiente para defender su país, es posible. Si serán capaces de revertir la situación o no, depende de la misma voluntad de lucha que tenga esa población. Piensa que en todo Occidente se ha implantado la idea esta de que dejar hacer, todos somos buenos, pero claro, con esa idea de dejar hacer que todos somos buenos, los demás se aprovechan de nuestra cultura y de nuestro continente, y nosotros tenemos que ver cómo nos suicidamos demográficamente y cómo nuestro continente se convierte en una sociedad multicultural llena de mezquitas, de minaretes, de guetos de las demás diversas razas, con la pretensión estúpida, inviable e irrealista de nuestros políticos. Y no es que los necesitamos, de hecho la ONU hace poco acaba de recomendar importar 150 millones de africanos a Europa para que nos paguen las pensiones. Hay que ser del género idiota para pretender que millones de africanos van a pagar las pensiones a los arquitectos, médicos o ingenieros europeos, porque esta gente cuando llega aquí cuestan dinero, no aportan dinero a la riqueza. Pedro, porque yo sí me preocupo, por ejemplo, de la supervivencia de las tribus amazónicas, me convierto en un emérito antropólogo y recibo parabienes y plácemes internacionales, y sin embargo, si propugno la supervivencia de la raza blanca autóctona, del europeo autóctono, me convierto enseguida en un dechado de lo peor, de por supuesto las peores virtudes que ha sido capaz de inventar tú lo has definido perfectamente. Es decir, si esta bomba que han puesto en Charlie Hebdo, una revista de la extrema izquierda y anarquista, en la parte de 5 de las 20 víctimas han sido 5 judíos, habrían venido los 50 estadistas. Imagínate que ponen la bomba en uno de los locales, unas revistas publicadas por el Frente Nacional de Le Pen. ¿Se habría producido este griterío a nivel internacional? Podemos apostar a que no. Por lo tanto, es nuevamente la hipocresía de la libertad. Por lo tanto, esto que tú afirmas, podemos defender a todas las tribus y pueblos del planeta, lo cual es loable. Es en base a la Declaración de Río. Defender la diversidad de la naturaleza incluye defender también al hombre blanco, esa macroraza o macroetnia, como queráis llamarle, a la que pertenecemos y de la que no tenemos que avergonzarnos, creadora del Partenón de Atenas, de la Capilla Sixtina, de la Quinta Sinfonía de Beethoven, de la conquista de la Luna, de los fármacos y las medicinas que han curado de la muerte a millones de africanos y de muchas cosas positivas. Entonces, ¿de qué tenemos que avergonzarnos? Parece que ahora en los guetos de las ciudades francesas estos inmigrantes musulmanes nos exigen que pidamos perdón, pero ¿perdón de qué? ¿De haberles salvado la vida? ¿De haberles enseñado a construir carreteras y canalizaciones de agua? ¿De haber aportado una legislación romana a sus sistemas jurídicos? ¿De qué tenemos que avergonzarnos? Absolutamente de nada. Pues creo que hay que despertar en la población europea una vez más el cariño por las raíces. Lo hacemos en este programa, lo fomentamos semana tras semana y día tras día, Pedro. Bueno, pues aun a riesgo de lo que esto nos supone, ¿eh? Tú lo conoces. Ya me imagino que no seréis un bebé querido por el sistema. Pero es lo que hacemos a diario, ¿eh? Es lo que hacemos a diario. Pues te puedo decir, Pedro, si hay un testimonio rotundo, claro, conmovedor sobre estos temas, no es otro que el testimonio que tú nos puedas ofrecer en esta casa. Por eso yo insisto mucho en tenerte, no cada jueves, pero sí con una cierta frecuencia, porque realmente hay muy poquitos testimonios tan claros que pudiésemos llevar a la opinión pública, a nuestros lectores, con la claridad, la rotundidad, la calidad intelectual
que tú le das a tus argumentos, Pedro. Bueno, afortunadamente tenéis mucha gente que a veces os escucho estupenda y todos los colaboradores y personas entrevistadas pues tienen algo que decir, cada uno en su campo y cada uno en el frente de batalla que le ha tocado en esta vida. Pues ¿verdad? has tenido muchas intervenciones en este programa y espero que sigas teniendo muchas más en el futuro, pero me quedo con la de hoy, con la de esta noche, ¿eh, Pedro? Me alegro. Me quedo con la de esta noche. Gracias, un abrazo y hasta siempre. Un abrazo igualmente, hasta pronto.